historias que inspiran a hacer grandes cosas. Y lo más importante, que es nuestro objetivo, ejemplos positivos. Al final, no importa a qué se dediquen, todos trabajan por amor al arte. Si algo hemos aprendido es que todos tienen algo que enseñar. Famosos o no, todos los personajes son relevantes. Hemos encontrado testimonios maravillosos que nos inspiran incluso a nosotros. Nuestras entrevistas hablan los que tienen algo que contar. No importa si están de moda o no, son personajes en el tiempo. Famosos, celebridades, sino también personajes que se superan. María Beatriz Echandía, entrevista. A pesar de los logros que en materia de derechos humanos hemos conquistado las mujeres, las cifras sobre violencia a veces nos hacen pensar que la tarea apenas está comenzando. Por ejemplo, el más reciente informe de Medicina Legal revela que los feminicidios crecieron un 22% con respecto al 2015. Sin embargo, hay esperanza cuando uno ve a una mujer como nuestra invitada de hoy, que lucha sin doblegarse ante nadie, ni siquiera contra las vivencias personales. Ella decidió que en cuanto a la violencia contra la mujer, no es hora de callar. Ginette Bedoya, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación del Tiempo Televisión. A ti, María Beatriz, muchísimas gracias. Pues bueno, No es hora de callar nace 9 años, por decirlo, más o menos 9 años después de ese episodio que conocieron los colombianos, donde usted, en medio de un trabajo periodístico, llega a la cárcel Modelo y es víctima de secuestro, de tortura, de violencia sexual. ¿En qué momento decide usted tomar este dolor y convertirlo en servicio a los demás? Creo que fue un momento determinante porque una ONG internacional, Oxfam, decidió hacer el primer informe sobre violencia sexual en Colombia y necesitaban tener la voz de una víctima para acompañar ese informe y ninguna mujer quiso hacerlo porque era muy difícil, porque es muy difícil. Y después de 6 meses de pensarlo y de constante insistencia por parte de las personas en España y del director en Colombia, decidí hablar por primera vez públicamente de lo que me había ocurrido. Lo hice en España en septiembre del 2009 y ese día nació No es hora de callar, el día que decidí levantar la voz. Hay que decir que la violencia contra la mujer viene, en el caso suyo particular, de dos áreas muy específicas, del conflicto armado, pero también diría yo que en su condición de mujer periodista, ¿no le parece, Ginette? Sí, y creo que también es algo que ya lo tenemos suficientemente argumentado de cara al proceso judicial que se sigue por mi caso, y que es muy triste entender que si yo no hubiera sido Ginette, sino Antonio, simplemente a Antonio le hubieran pegado un tiro y lo hubieran asesinado. Pero por ser mujer tuve que sufrir y afrontar todas las torturas y la violencia sexual en particular. Y no solamente me pasa a mí, sino a las mujeres en general. Nos ven como una cosa, nos ven como un objeto y en el caso del conflicto armado como un arma de guerra. Es muy importante eso que usted dice porque en cuanto a las víctimas del conflicto armado ya podemos hablar de más de 8 millones de víctimas, pero se dice que más de 5 millones podrían ser mujeres. Sí. De este número de víctimas en el conflicto armado, ¿no? Sí, lamentablemente la guerra, como en todas las guerras y en el caso de Colombia, se ensañó con las mujeres por todo, o por daño colateral o por daño directo, porque tuvieron que afrontar la ausencia del hombre de la casa, quedaron huérfanas o viudas o sin hermanos, pero además tuvieron que afrontar el desplazamiento forzado, tuvieron que afrontar la violencia sexual, que indudablemente es el crimen que más se cometió contra las mujeres en medio de la confrontación armada en Colombia. ¿Y usted cree que va a pasar algo con eso, con esas denuncias? Conocemos las denuncias, sin embargo no sabemos nada de qué ha pasado con esos procesos, ¿no? Cuando inició el proceso de la vaina y cuando algunas mujeres tuvimos la oportunidad de participar directamente para hablar del tema de violencia sexual, lo que logramos es que en los acuerdos quedara incluido ese capítulo como algo que no se indultara ni se amnistiara. Pero eso es lo que dice el papel y yo soy muy franca. Yo creo que en algún momento nos va a tocar recurrir a instancias internacionales y hablo específicamente de la Corte Penal Internacional para poder encontrar justicia en muchos casos de violencia sexual, porque aún con acuerdos los hombres, y no hablo de los hombres de las FARC, del ejército, del gobierno o de los paramilitares, sino los hombres como tal, les cuesta mucho aceptar que son victimarios de violencia sexual. Incluso porque hay una mayoría de hombres en quienes están tomando estas decisiones y tal vez no todos los hombres piensan en ponerse en el lugar de la mujer. O sea, yo sé que para ellos es difícil entender esto, pero realmente
no es que las mujeres estemos tratando de formar como sesgar el conflicto y decir nosotros somos las únicas víctimas, pero es que en realidad sí hemos sido protagonistas de las víctimas, como dice usted, ya sea por violencia sexual, por desplazamiento, porque perdieron un familiar, y la mujer en todo caso es el centro, por ejemplo, de la familia, ¿no? Y esa falta de reconocimiento, pero además de invisibilización de lo que le ha ocurrido a las mujeres, está ligado a algo que todavía subsiste en todo el mundo, y es el modelo patriarcal y machista. Los hombres aún consideran de que son dueños de las vidas de las mujeres. Y en países como Colombia, en América Latina, vemos que esto todavía hace parte como de la idiosincrasia de la gente, de la sociedad, ¿no? Creemos tener propiedad sobre la mujer porque el hombre es el que está mejor capacitado para elaborar cualquier tarea, para realizar cualquier función, pero además la mujer fue creada para estar en el hogar, para ser la que está al frente de la casa, para hacer las tareas más, digamos, menos poderosas. Y eso lleva a que se vea representado en todos los aspectos, en la justicia, en la política, en el día a día, en los medios de comunicación. Es cierto, es cierto. Bueno, eso es increíble incluso cuando uno ve una magistrada que después de muchos años denuncia a su pareja. Pero bueno, a las víctimas, sobre todo en el proceso de paz en Colombia, Ginette, se les exige ser valientes, se les exige perdonar, pero esto no es fácil. ¿Por qué se les exige tanto y no se les da? Ese fue uno de los puntos como más difíciles de enfrentar cuando decidimos apoyar el proceso de paz. Obviamente no todas las víctimas apoyaron el proceso de paz, específicamente un sector muy grande de víctimas de las FARC se opusieron y yo digo con toda razón, porque no se sintieron incluidas, porque sienten que esa justicia que se negoció no es la justicia que ellos necesitan. Y yo creo que uno no tiene ninguna autoridad para juzgar a cada víctima y decir si está bien o está mal. Y menos la sociedad tiene autoridad para juzgar a las víctimas y exigirles que perdonen o que omitan o que olviden. Yo creo que cuando uno ha tenido que afrontar una situación tan difícil, uno es el único o es la única que sabe realmente qué dolor lleva encima, qué peso lleva encima y hasta dónde puede perdonar. Esa palabra es clave, es que perdonar es muy fácil pedir que la persona perdone, pero es un proceso interno, como usted lo dice, porque cada quien conoce sus capacidades y hasta dónde puede perdonar. En el caso suyo, ¿usted ha podido perdonar? No, yo no he acabado de perdonar. Yo creo que esto es un proceso muy largo. Y a medida que han pasado los años he ido entendiendo muchas cosas en torno al perdón. Y creo que lo primero que tiene que hacer uno es perdonarse uno mismo. Porque siempre nos exigen que perdonemos al victimario, ¿no? O al señor de las FARC, o al paramilitar, o al agente del Estado. Pero cuando nosotros mismos no nos sentamos a confrontarnos y a decir, yo no lo provoqué, soy una víctima de esto, pero además, ¿qué tengo que hacer para no cargarme ese dolor y transmitírselo a los demás? Es cuando uno empieza a hacer ese proceso de perdón con uno mismo. Pero además hay una cosa muy delicada con las víctimas, sobre todo de agresiones contra la mujer, y hay un ingrediente y es esa vergüenza a denunciar, a contar lo que usted dice. Eso no es fácil, además porque la sociedad a veces no lo entiende y vuelve a la víctima, le hace cuestionamientos a la víctima. La ¿no? responsabiliza de lo que ocurrió. Yo hablo de mi caso personal porque hablar de otros casos creo que es una falta de respeto, pero por ejemplo cuando yo regresé de La Habana, el bullying y el matoneo y las críticas que me hicieron fueron muy fuertes. Me decían, es que usted se lo buscó, usted quería que la violaran, debieron haberla violado más veces, ¿por qué se fue a arrodillar frente a las FARC? Son unas cosas muy fuertes que uno dice, estas palabras terminan siendo más dañinas y más dolorosas que el mismo daño que te ha causado el victimario, el que tiene el arma en la mano. Y así con todas las personas que de alguna manera han tenido una voz pública y han intentado reivindicar personas y procesos que han sufrido la violencia. La sociedad en general no está preparada para entender el dolor de una víctima, no está preparada.
Y eso hace que muchas víctimas crean, primero les dé vergüenza o crean inútil una denuncia, por ejemplo, porque dice, ¿para qué voy a denunciar? No va a pasar nada cuando se ven esos casos que sueltan a un violador, que es decir, una cosa que a veces son en flagrancia y los dejan en libertad. Dice en un informe la ONU que por cada caso se denuncia por violencia sexual hay al menos 10 o 20 sin documentar. Sí. Son cifras que por eso decía yo al comienzo, parece que la tarea apenas estuviera empezando, ¿no? El subregistro es muy alto en todos los tipos de violencia, pero en el caso de la violencia sexual, el subregistro es inmenso. Y sí, efectivamente hay 3 factores que llevan a las mujeres a no hablar. Primero, la vergüenza de que la sociedad la critique. Segundo, el miedo, porque el victimario por lo general siempre está cerca o puede regresar. Y tercero, la falta de credibilidad en la justicia. La justicia no opera, y mientras no opere, ¿para qué denuncio si no pasa nada? Bueno, tomar la decisión de enfrentar una realidad y dar la cara, sobre todo un personaje público como usted, pues no es nada fácil, pero es cierto que fue su mamá la que le hizo caer en cuenta de que esa era su misión en la vida. Sí, fue en un momento muy difícil, porque el caso se conoció completamente en Colombia a través de una entrevista en televisión. Y yo caí en una depresión muy profunda, además apareció uno de los victimarios, me tocó ir a identificarlo, fue un momento muy crítico, fue en el 2011, y yo tomé la decisión de suicidarme. Y en ese momento de separarme completamente de la vida, porque ya era una carga muy grande. Demasiado. Sí. Mi madre, yo creo que lo intuía, entró a mi habitación, se acercó, se arrodilló al pie de mi cama y me dijo, si usted no quiere vivir por usted, le pido que viva por todas esas mujeres que la necesitan a usted, pero sobre todo por mí, porque todavía la necesito. Okay. Y yo creo que en esas palabras de mi mamá estuvo esa respuesta de que era necesario que yo siguiera adelante, porque sí, creo que quedé viva para una misión y trato de hacerlo lo mejor posible todos los días. Pues yo pienso que todas esas víctimas la ven a usted y dicen, bueno, gracias a esa mamá y por haber usted tomado esa decisión en ese momento. Mucho que hablar con Ginette, por supuesto. Tenemos que hacer una pausa en este momento, Ginette, pero ya regresamos para que nos cuente cómo hace usted para que el día le rinda 36 horas, sí. Que no sabemos cómo, nos tiene que contar ese secreto. Y lo que más le gusta hacer, por supuesto, cuando no está hablando con premios Nobel, con Angelina Jolie, con Hillary Clinton, en fin, todas esas anécdotas. Vamos a la pausa y ya regresamos. No importa si están de moda o no, son personajes en el tiempo. Famosos, celebridades, sino también personajes que se superan. María Beatriz Echandía, entrevista. No importa si están de moda o no, son personajes en el tiempo. Famosos, celebridades, sino también personajes que se superan. María Beatriz Echandía, entrevista. Y seguimos conversando con Ginette Bedoya, una periodista, activista incansable. En la sala de redacción del periódico El Tiempo la vemos ir y venir, porque por supuesto es subeditora del Tiempo y siempre tiene en la cabeza miles de proyectos. Ginette, yo diría que usted tiene 36 horas para que le rinda el día. ¿Cómo hace? Ay, yo creo que esa energía sale de ir contra el tiempo. Es paradójico lo que voy a decir. Después del secuestro, a mí se me acabó el futuro. Yo no creo en el futuro porque no sé si va a llegar. Entonces lo que me vivo es el día a día. Sí, entonces yo hoy necesito tratar de hacer la mayor cantidad de cosas y creo que por eso es que me meto en tantos proyectos, pero además los ejecuto, porque yo digo, no sé hasta cuándo voy a estar acá, entonces necesito que todo salga y de ahí donde sale la energía, pero sí, yo creo que hago muchas cosas. Impresionante, no, eso somos testigos todos aquí en sala de redacción, pero bueno, usted ha sido muy reconocida, pues por supuesto, por este liderazgo que ha asumido como activista de derechos de las mujeres, contra la violencia, pero lo que de pronto muchos no saben es que usted tiene una trayectoria como periodista y como periodista de guerra, Ginette, o sea, la recordamos también haciendo trabajo de campo, sí. Literalmente de campo de batalla, ¿no? Sí. ¿Cómo recuerda esa experiencia? A mí me da mucha nostalgia porque efectivamente la gente me tiene ahora en la retina es como la vocera de los derechos de las mujeres y como la activista, pero realmente yo siempre he sido periodista 100%. Y
creo que fueron los espacios más gratificantes de mi vida, poder hacer esa reportería, estar en medio de los combates, documentar tantas historias de gente tan valiente en medio de la guerra, y agradezco ser una reportera de terreno, de calle, cargaladrillo, y creo que eso nunca lo voy a perder. Bueno, usted jamás ha perdido eso porque yo, como usted dice, uno tiene siempre esa chispa, esas ganas de hacer la crónica, de buscar las fuentes y todo esto. Bueno, además de su, pero por su activismo ha recibido muchos reconocimientos. Pues podemos hacer la lista aquí, pero recordemos algunos que me parece muy importante. Por ejemplo, para destacar en 2012 el que le hizo Estados Unidos a través del Departamento de Estado cuando Hillary Clinton era la secretaria, Michelle Obama era la primera dama, por eso los mencionaba antes de ir a la pausa, que fueron muy especiales y ese galardón creo que fue muy representativo para su carrera, ¿no? Sí, y además porque llegó en un momento muy especial, acaba de salir de esa crisis que había tenido en el 2011, y recibir este reconocimiento fue como una inyección de adrenalina, como decir, estoy viva por algo y gente tan importante lo reconoce, entonces hay que seguir. Ese encuentro con Michelle Obama y Hillary Clinton a mí me llenó de cosas muy buenas y me llevó a hacer cosas muy importantes para la política pública en Colombia. Además porque el reconocimiento es muy representativo, porque era una de las 10 mujeres de mayor coraje en el mundo por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres y por supuesto para visibilizar todo este problema de las agresiones y de los abusos y la violencia sexual en Colombia. Pero en 2014 también tuvo la oportunidad de compartir con algunos premios Nobel. Por supuesto, allí estaba presente Angelina Jolie, que me imagino que toda esta parte de la farándula fue la que hizo que ella fuera como la protagonista cuando usted se reúne con ella, porque además ella conoce su caso. Sí. Ella estaba allí como representante de las Naciones Unidas porque ella representa además, ella es enviada para los desplazados. Sí. Entonces, ella le llamó mucho la atención el caso suyo, ¿no? Sí, justo en ese momento se realizó la primera cumbre mundial de violencia sexual en Londres y la anfitriona era Angelina Jolie por ser la embajadora de buena voluntad para ACNUR, para los refugiados. Y a ella le dieron mi caso, le dieron como un brochure, pero además cuando estaba haciendo el recorrido donde estaban presentando las propuestas de todo el mundo había un video mío y justo coincidió con un reportaje que la revista Glamour le iba a hacer. Y ella le pidió a la revista que quería salir acompañada de 4 mujeres sobrevivientes de violencia sexual que tenían una gran trayectoria a nivel mundial y ella misma las escogió y me escogió a mí entre esas 4 mujeres. Entonces nos conocimos, tuvimos oportunidad de hablar, hicimos un lazo, me volví a encontrar con ella este año. Es una mujer maravillosa, yo creo que ese encuentro de 2014 también abrió muchas puertas. Es cierto, pero es increíble. Yo pienso que usted misma cuando se ven esos escenarios dice, yo en qué momento llegué acá o no, sí. O sea, ¿cómo ha logrado todo eso? Sí, yo creo que a veces no, como que no lo dimensiono, porque lo he vuelto como parte del día a día, como ando en tantas cosas, entonces a veces cuando regreso a Colombia y veo las publicaciones y me muestran, no, que salió por todos lados, por ejemplo, el reencuentro con Angelina Jolie que salió por todos los medios, y yo lo vi como un reencuentro con alguien que trabaja por derechos humanos y no le daba esa dimensión. Pero cuando ya se sienta uno con cabeza fría a mirar hacia atrás, creo que ese es el mejor regalo, la compensación que me puede dar la vida frente a todo lo que he tenido que sufrir en largos 17 años y yo digo, pues ha valido la pena. Y ha hecho muy buenos amigos en medio de la farándula también, no solamente internacional, sino nacional. Tiene muy buenos amigos como Juanes, sí. Como César López, en fin, muchos artistas que la han apoyado y que la acompañan en todos esos eventos. Precisamente en este momento usted está corriendo, preparando nuevos eventos ahora en Tumaco, ¿no? Sí, tenemos un proyecto muy lindo en Tumaco y yo creo que algo maravilloso que ha pasado con estos artistas es que ellos se han acercado. Yo no los he buscado, sino ellos han cogido el teléfono y me han dicho, Ginette, me quiero sumar, me parece que la campaña es importante, tiene que ver con lo que hacemos. Entonces ahí está Adriana Lucía, Santiago Cruz, Juanes, Fonseca, Miguel Bosé, bueno, Diego Torres de Argentina, y se han ido sumando y no solamente se han sumado a la campaña, sino que
son ya amigos. Amigos. Amigos Además del que alma. sus amigos dicen que usted es muy buena amiga, muy entregada a sus amigos, además que es divertida, que le gusta bailar salsa. ¿Ah? Sí. Yo creo que esa es una faceta que la gente no conoce porque siempre me ven como muy fuerte, porque obviamente el tema que es lidero fuerte. es un tema en el que uno tiene que tener un carácter muy recio. Sí. Pero sí, yo soy muy chistosa. Claro, o sea, es yo un con ser mis humano amigos normal, hago sí. muchas bromas, soy la chistosa del grupo y me encanta bailar. Bailo zumba porque necesito ejercitarme, entonces bailo sola además porque si bailara donde tiene que ir uno a hacer ejercicio, pues me tocaría andar con todos los escoltas, entonces lo hago sola en mi casa. Pero bueno, también hay que decir que hay otro de sus amores, por decirlo de alguna forma, además de ese amor por su campaña, por su activismo, son los gatos. Ay, sí. Que se ha traído gatos hasta de Tumaco, ¿cómo es eso? Usted adopta los gatos y se los lleva a su Sí. mamá. ¿Verdad? Sí, la que sufre después es mi mamá porque como me la paso viajando, entonces no pueden estar conmigo, mi mamá los recibe. Y en Tumaco hemos encontrado además de mujeres maravillosas, valientes, sobrevivientes de violencia sexual con este proyecto Tumaco, pues gatos, allá hay muchos gatos, y los gatos tienen una energía muy especial y yo creo que Tumaco tiene una energía muy especial y por eso hay tantos gatos. Y siempre que vamos a un viaje nos encontramos con algún gato huérfano y yo soy incapaz de dejarlos ahí, entonces ya tenemos varios gatos en ¿De Bogotá verdad? que nos hemos traído desde Tumaqueños. Tumaco. Sí, 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 sí. Bueno, y hablando de Tumaco, está preparando usted en ese momento un evento próximamente, ¿no? Tenemos ya como el cierre del proyecto. Nosotros estamos desde noviembre del 2016 en Tumaco, trabajando con sobrevivientes de violencia sexual, dándoles herramientas para que refuercen esa valentía, ese coraje y para que tengan herramientas para tener una vida económica autosostenible. Y en septiembre vamos a hacer un retorno simbólico con sobrevivientes de violencia sexual. Esto es una caminata de unos 5 kilómetros, van a ir los artistas amigos de siempre a caminar con ellas. Y en octubre tendremos una gran exposición en el Museo de Antioquia, donde la gente podrá ver los rostros de estas valientes mujeres. Usted tiene tantas historias para contar, ha vivido desde su experiencia como periodista, pero también desde su activismo, pues contábamos todos los personajes que ha tenido la oportunidad de conocer. A pesar de que ha escrito ya varios libros, ¿no ha pensado en escribir usted en primera persona su propia historia? Es muy difícil. Hace un tiempo hablaba precisamente con Darío Restrepo que yo nunca voy a ser capaz de escribir la historia del secuestro, nunca. Soy incapaz. Pero tal vez creo que sí es un compromiso con la sociedad escribir qué pasó después del secuestro, porque no solamente es un caso judicial, es un proceso de reivindicar los derechos de millones de mujeres y creo que eso tiene que ser como un testamento para las mujeres. Igual hay muchos expertos, bueno, los psicólogos y las personas que tratan estas situaciones dicen que es una forma de catarsis. Sin embargo, revivir ese dolor puede ser también una espina que nunca se pueda sacar, Ginette. Sí, yo siempre he dicho que yo nunca voy a superar esto. Cuando la gente a veces me presenta en los foros y en las conferencias y dicen, ella lo ha superado de una forma maravillosa, yo digo, no lo he superado. Aprendí a transformarlo. Aprendí a transformar ese dolor que la vida me dio en algo que sea positivo para las demás personas o para las personas que me rodean, pero superarlo nunca voy a poder. Digamos que ahora en esta entrevista yo estoy más tranquila, ya no termino llorando, pero si tú me vieras 2 años atrás era imposible porque todavía era muy doloroso. Justo en este momento de mi vida estoy en un proceso de poder cerrar algunos ciclos. Y ese paso lo di el pasado 1 de marzo cuando me tocó ir a confrontar cara a cara a mis violadores y ese día me prometí que tenía que empezar a cerrar este capítulo y estoy en este proceso, en este justo momento. Yo creo que es tan importante ese testimonio suyo, no solo por todo lo que usted ha hecho por las víctimas, sino porque cuando escuchan esto deben sentir que ellas no están mal, que tienen derecho a sentir eso y tienen derecho, por supuesto, a reclamar por todo lo que les ha pasado. No es hora de callar, ha hecho grandes logros, tiene una línea a la que pueden llamar las personas que se sientan víctimas de agresión, que es 155. Sí. También está la página web.
yo quisiera terminar con eso, como a esas personas que están en este momento pasando un momento difícil y que necesitan ayuda. En esta fundación, en No es hora de callar, pueden encontrar un apoyo. ¿Dónde pueden escribir? ¿Qué pueden hacer? La Consejería para la Equidad de la Mujer creó la línea 155, la administra la Policía Nacional y No es hora de callar decidió sumarse, yo soy la madrina de la línea y ahí lo que hicimos fue juntar fuerzas para apoyar a cualquier mujer en cualquier lugar del país que esté afrontando cualquier tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica. Llamen a la línea 155, ahí hay una persona profesional que la va a orientar, que le va a decir qué tiene que hacer. Si quieren contarnos su caso, pueden escribir a noeshoradecallar@eltiempo.com y creo que lo más importante es sentir que alguien lo escucha a uno. Y ese también ha sido parte de mi proceso, sentir que escuchar, pero que también hablar nos sirven para poder transformar ese dolor. Pues bueno, se nos quedan muchas historias y muchas cosas por preguntarle a Ginette Bedoya, se nos acaba el tiempo, pero Ginette, de verdad, gracias por habernos dedicado estos minutos y compartir también con los televidentes su historia. Yo sé que a muchas personas le va a servir y les va a hacer llegar un mensaje muy importante. Gracias por todo ese activismo y por todo ese liderazgo. A ustedes gracias y feliz de poder hablar en mi casa. Claro que sí, muchas gracias y a ustedes también. Gracias por su sintonía. Los invitamos a quedarse en la programación del Tiempo Televisión, Noticias Bien Explicadas. No importa si están de moda o no, son personajes en el tiempo. Es famosos, celebridades, sino también personajes que se superan. María Beatriz Echandía, entrevista.